El corre. Doctor, ¿cuál es la situación del COVID-19 hoy por hoy en nuestro país? ¿Cómo la puede catalogar? Bueno, en este momento sí podemos nosotros confirmar desde el punto de vista técnico de que sí estamos teniendo un repunte de casos, ¿verdad? Ujú. Nuevamente de COVID-19 con respecto a las últimas semanas que nosotros habíamos estado más tranquilos, ¿no? Aunque nunca con cero casos reportados, ¿verdad? De tal manera que ahorita comienza a haber un incremento que no en las últimas, desde el 4 de octubre, Ujú. pero que ya el fin de semana para acá hemos visto como que ha vuelto nuevamente a bajar un poco, según los datos oficiales, ¿no? Ujú. Pero creemos nosotros de que el repunte de casos sí se ha dado, pero no ha sido lo suficientemente importante todavía para poder traducirse en ni mucho menos en lo que vimos allá por los meses de julio, julio, donde los hospitales públicos estaban sobresaturados, pero que deben de tomarse las medidas adecuadas nuevamente para evitar que nos vayamos a volver a ver en esa situación. En la situación, a ver, de emergencia que estábamos. Doctor, ¿qué es un rebrote, un repunte? Porque hay varios términos, ¿verdad? Que repunte, que rebrote. ¿Cómo lo debemos manejar lo que está sucediendo en este momento? Usted decía, podemos confirmar que hay un repunte de casos. ¿Qué significa esto, doctor? Mire, en primer lugar, decirle que repunte y rebrote pues son sinónimos de lo mismo. Ok. Es como cuando, así una analogía muy popular, digamos, diríamos que el río está calmado, ¿no? Y de repente viene una repunta, Ujú. ¿verdad? Que no la esperábamos, entonces ahí lo podríamos hacer. Ahora, estos tipos de términos, el repunte y el rebrote, están asociados a una misma ola, de, porque también viene el otro concepto, si estamos en una primera ola, una segunda ola o en qué ola ¿En estamos. qué ola andamos? Ajá. Exactamente. Ajá. Entonces, ahí sí, claramente puedo decirles que nosotros estamos en un repunte o rebrote, como ustedes quieran llamarle, de casos, pero de la primera ola del COVID-19, aquella que se inició el 18 de marzo con la aparición del primer caso, De pues Metapán. ahora Ujú. en Metapán, Ujú. pues ahora siempre seguimos con esa primera ola, Ok. porque ¿por qué decimos que no ha finalizado? Porque para decir que una ola de casos de una enfermedad, en este caso de la COVID-19, haya finalizado y esté comenzando otra, debe de pasar, basado en el periodo de incubación de la COVID-19 que anda alrededor, como ya lo dijimos, entre los 5 y los 14 días, que por lo menos 35 días haya habido un silencio epidemiológico, es decir, no haya habido casos de la enfermedad reportados en el país, Ujú. cosa que no ha sucedido. No, ¿Verdad? exacto, Siempre siempre hemos hay. tenido casos, Ujú. ¿verdad? Más o Ujú. menos en algún día, pero eso no se ha dado. Entonces, por lo tanto, no podemos hablar de una segunda ola de contagio, Claro, ¿verdad? Sino que es la misma primera ola con un repunte o un rebrote de casos. de caso. ¿Y ya lo decía usted, desde el 4 de octubre estamos viendo este repunte de casos? Hay días que suben, hay días que bajan. Más o menos, ¿en dónde andan los parámetros, doctor? No, es que ese es el comportamiento que podemos nosotros esperar. Es decir, si ustedes recuerdan cuando hace una semana el señor presidente anunció de que los casos iban a la baja, cuando uno veía la curva, ¿ven? Y desde el punto de vista epidemiológico, nosotros también dijimos, y no solo el Colegio Médico, sino que también la UFG a través del doctor Oscar Picardo, que desde el punto de vista epidemiológico no se podía explicar esa caída en tobogán de casos que habíamos tenido. Vean. O sea, un bajón, pero impresionante. Eso, desde el punto de vista técnico, no es válido, Ujú. ¿verdad? Sino que las caídas o las subidas también tienen ese aspecto de dientes de sierra. Es decir, que a veces un día me reportan que subió, otro día que baja, pero ahí es donde uno observa es la tendencia. Y por ejemplo, en los casos de ascensos, igual cuando íbamos en ascenso, habían días que se reportaban menos casos que el día anterior, pero la tendencia iba hacia el ascenso. Lo mismo
es en el caso del descenso. No pueden haber ni incrementos ni decrementos súbitos, como en el caso del decremento súbito que el gobierno nos presentaba a través de los datos, ¿verdad? Entonces, sino que hay momentos en que baja y subes, y en ese aspecto. En ese sentido, pues, nos encontramos en el comportamiento, si podemos ponerle normal, que podríamos explicar, ¿verdad? De que comienza a haber un repunte de casos, que hay días más, hay días menos, pero lo que debemos de buscar nosotros es que esa ya no sea una tendencia, sino que buscar controlarla para que no vaya nuevamente en ascenso los casos. Para que no sigan subiendo los casos. O sea, usted decía, no debemos de alarmarnos porque esto es normal en el comportamiento de una pandemia. ¿Es así, doctor? Debemos de estar alertas, alertar. Si hay que hacer una alerta, no entrar en pánico, no alarma, porque es diferente alerta que alarma, ¿sí? Entonces sí, en ese sentido sí, debemos de alentarnos, debemos de alertarnos todos y preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal, que explique el por qué esas cantidad de casos se están dando, ¿no? Y eso ya pues lo vamos a discutir, me imagino, que parte de las siguientes preguntas que van a venir a continuación. Sí, doctor, yo quisiera saber, ya llevamos 7 meses en esto, al menos desde marzo. Vea lo que va de octubre, la segunda quincena de marzo y... ¿qué tanto aquella inmunidad de rebaño, tomando en cuenta que han sido más los asintomáticos, ¿verdad? Comienza a jugar a favor de nosotros con respecto a la enfermedad? Siempre es un factor sumamente importante, aunque no el único, para el control de la enfermedad, en este caso de la COVID, ¿no? Yo lo decía y creo que se los manifesté también a ustedes en anteriores entrevistas, de que esa disminución de casos que se estaba viendo en el país en su momento podría deberse a que habíamos alcanzado un nivel de contagio de al menos el 50% de la población salvadoreña y que eso le impedía al virus o le hacía más difícil al virus estar infectando a más salvadoreños, porque por lo menos el 50% o más ya habíamos sufrido la enfermedad. Eso es algo que, ¿cómo se llama? Que de alguna manera trata de explicarse por inmunidad de rebaño, ¿verdad? Pero también no podemos, y ya lo dicen los científicos a nivel mundial, que no podemos confiarnos únicamente en esa medida. De decir a la gente, mire, salga, que inféctese para que ya no, el virus ya no infecte a más. El problema es que también en esa población que no está infectada a la fecha, hay diversidad de población, ¿ya? Desde población joven, que no tiene factores de riesgo, que muchos de ellos podrán ser asintomáticos o desarrollar enfermedad leve, pero también están poblaciones en riesgo que todavía se han estado cuidando durante estos meses previos y que si les llega a dar, como ser una persona adulta mayor, una persona diabética o hipertensa o con las diversas enfermedades concomitantes, pues sí le puede complicar. Por eso, y puede llevarnos a una mayor mortalidad en la enfermedad. Sí, le hago la pregunta, doctor, porque, vaya, lo que uno escucha, vaya, para el caso de nosotros que ya nos dio, a Diana Verónica y a mí, pero uno escucha, porque sí tuvimos los síntomas, hicimos exámenes. Y a mí me salió la prueba positiva, no hay duda. Pero hay, o sea, lo que uno escucha es, ay, si al rato a mí tal vez ya me dio y no me di cuenta. Sí, por el tema de los asintomáticos. Ajá, y cada vez más escucho eso y nos vamos relajando y yo no sé si eso, o sea, eso definitivamente es muy peligroso porque, pues sí, ayer hubo 4 personas muertas más. Ahora, en contraposición, doctor, yo conozco mucha gente mayor de 60 años que hasta este día no salen de su casa. Salido y están chiviados todavía. Ajá, o sea, hay gente que se lo ha tomado literal y que no salen de su casa, que todo lo piden a domicilio. Claro, por eso, bien, bueno, en primer lugar, lo que dice Tony es cierto, por eso no podemos confiarnos de la inmunidad de rebaño. O sea, no podemos decir a la gente, miren, salgan sin mascarillas, de tal manera que no importa si les da, ahí les va a pasar y todo esto, ¿no? Porque hay mucha población que tiene factores de riesgo y se puede complicar. Ahora bien,
lo que hemos estado viendo y que es una de las posibles causas de este repunte de casos es que nos hemos estado relajando de las medidas de prevención y sobre todo en aquellos eventos donde puede haber presencia de muchas personas. ¿Vean? Como cuáles, por ejemplo, el sistema de transporte público. ¿Vean? No me dejarán mentir ustedes que las medidas de los protocolos de prevención se relajaron después de que la primera semana que las autoridades estuvieron haciendo esos ¿cómo le llaman estas situaciones de controles, ¿no? controles. Donde monitorizaban controles, ya, donde monitorizaban si los medios de transporte estaban llevando a cabo los protocolos de prevención. Después de a lo sumo una semana que vimos que día a día en la mañanita se colocaba en diferentes puntos del país o de la capital, pues no vimos que se diera un seguimiento a eso. Hoy nuevamente que se ha visto este repunte, nuevamente están con eso. Sabemos que el sistema de transporte público a nivel mundial es el segundo nivel, es el segundo lugar donde una persona que no está infectada tiene probabilidad de infectarse, ¿verdad? Después de los hospitales. Entonces, eso es por un lado, el que no se ha seguido, hay responsabilidad tanto de la población como de las autoridades, en el sentido que no han seguido vigilar los protocolos que se cumplen. Otra fuente importante de estos repuntes de casos son los jóvenes, ¿verdad? Y eso lo vimos en Europa y hoy ya lo comenzamos a ver nosotros en nuestro país, donde los jóvenes, hoy con que se han abierto discotecas, bares, que no, y por ejemplo ayer estaban pasando, yo di retweet a ese video, ¿verdad? Pasan un video donde una discoteca, que no sé cuál es su nombre, pues estaban presentes muchos jóvenes ahí, con una capacidad que no era reducida, ¿verdad? Es decir, Normal, era la capacidad normal, como vemos una discoteca. Normal, vean, bien saturada de jóvenes, y obviamente cuando estamos departiendo en un lugar como este, sea un bar o sea una discoteca, estamos ingiriendo bebidas, comiendo, y no utilizamos la mascarilla. Entonces, la probabilidad de que nos infectemos y que no supervisemos el funcionamiento de estos lugares, pues hace que se incremente la cantidad de casos. Y como yo les digo, aunque bien decía nuestro recordado Aniceto Porcisoca, que uno es hipotestonto. Uno es hipotestonto. Y no mide las consecuencias de los actos a veces, o no mide los riesgos de los actos que uno pueda. A mí como joven, yo ya no soy joven, ya soy maitreñal. Usted como nosotros, doctor. Sí. Maitreñal. Pero como joven podría ser que yo pase la enfermedad asintomático o una gripita leve, pero debemos de pensar en las personas con las cuales yo vivo. Si vivo con mis abuelitos, que tienen factores de riesgo, si vivo con mis padres, porque ellos son los que van a tener las consecuencias probables de alguna manera irresponsabilidad nuestra. De ahí el llamado a que como jóvenes, y yo lo digo, no estoy en desacuerdo o no estaría de acuerdo también de que este tipo de negocios se cierren por completo, sino que se adecúen a protocolos de prevención. Claro, que en realidad cumplan esto de la capacidad, ¿verdad? Capacidad, que haya alcohol gel, que haya el distanciamiento físico entre mesas, etcétera, etcétera. Entonces, otro aspecto que hemos estado viendo últimamente, se lo digo por experiencias propias, al escuchar personas que me consultan, ¿no?, que han salido positivos, es que como familias también ahorita hemos relajado en que ya no solo estamos el núcleo familiar celebrando, qué sé yo, un cumpleaños en nuestra casa y los miembros de la familia solamente ese núcleo, sino que también hoy estamos invitando a la familia ampliada a ese tipo de eventos. Hasta el vecino invitan, doctor. Exacto. Entonces, este tipo de eventos son factores de riesgo. O que yo me voy, aquellos que tienen una propiedad en la playa o en el lago y invitan a la cherada. Los que invitan, porque hay unos que tienen y no invitan. A mí me invitaron, me invitaron este fin de semana, doctor. Llegamos de invitados.
Entonces, ese tipo de situaciones están contribuyendo a eso. Pero estuvimos al aire libre. Mire, doctor, según la experiencia que ha tenido usted mismo, porque usted tuvo COVID-19, y los casos que ha visto, que son decenas de casos en estos meses, los pacientes que tuvieron COVID-19 deberíamos estar atentos a nuestro estado de salud y hacer seguimiento, en especial de síntomas prolongados, complicaciones o secuelas. ¿Cuáles son las que usted está observando, si es que las hay, que podrían presentar quienes han tenido o quienes hemos tenido COVID-19? Bueno, eso va a depender de la severidad del COVID que yo sufrí. La mayoría de personas que tienen un COVID leve, pues generalmente pueden quejarse de agotamiento fácil, ¿verdad? Que rápido se les descarga la batería a media tarde, ¿verdad? Ya quieren ir a acostarse porque sienten que agotamiento A físico. Eduard Denis le pasó eso, que pasó varios meses, ¿verdad, Eduard Denis? Vaya, y él es un joven de 25 años y le dio COVID quizás moderado, pero sí, él pasó varios meses que para ir al baño pues se cansaba. Pero por agotamiento, es Ujú. decir, no por dificultad para respirar, que es diferente, ¿verdad? Ajá, ok. Eh, de aquello que te digo que las baterías no nos duran todas las 24 horas, sino que Ujú. son de media vida esas baterías. Eh, Luego otras personas se quejan a veces también de dolores en la espalda, ¿verdad? Que hay molestias en la espalda. Tos puede ser una secuela. Eh, Además, pudiera haber se puede tardar un poco el recuperar el sentido del gusto y del olfato. Pero esas, digamos, estas complicaciones que estoy mencionando, Ujú. realmente las pueden presentar personas que tuvieron COVID leve, pero aquellas personas que ya tuvimos pasamos a una neumonía, que tuvieron una neumonía moderada, grave o severa, que hubo necesidad de estar en cuidado intensivo, ahí pues las probabilidades de complicaciones son mucho mayores. De ahí la importancia, porque ahí significa que ya el virus venció nuestro sistema de defensa y hizo una inflamación de todo nuestro organismo, que sabemos ahora que no solamente nos inflama los pulmones, sino que también puede inflamarnos el corazón, y darnos una miocarditis, o puede darnos una inflamación del cerebro, darnos una encefalitis, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, estas personas es recomendable eh, que puedan tener una visita con un cardiólogo, con un neumólogo, por lo menos un mes posterior a la enfermedad post-COVID, para ver qué tipo de secuelas han tenido. Por ejemplo, he tenido casos de personas que sus pulmones quedaron bien dañados, Ajá. ya con una cicatrización, que en términos médicos la llamamos fibrosis, sumamente importante, y que son personas que tienen dificultad para respirar y que dependen mucho del oxígeno, por ejemplo. Hay personas que también han desarrollado, aunque en menor grado, lo que llamamos bulas, es decir, se les forman unas bolsas de aire dentro de los pulmones, que esas pueden ser peligrosas y requieren muchas veces tratamiento quirúrgico, porque si no pueden tener una ruptura espontánea y comprometernos la capacidad de pulmonar. Otra complicación que hay que estar pendiente de las personas que han tenido una enfermedad severa, que pudieran llegar a desarrollar tromboembolismos pulmonares o tromboembolismo, es decir, formación de coágulos en alguna parte del cuerpo que se vayan a diferentes áreas del organismo, al cerebro y darnos un derrame cerebral, al corazón y darnos un infarto, etcétera, etcétera. Entonces va a depender del tipo de COVID, pero si hablamos de las personas que tuvieron una COVID severa, una COVID que estuvo ingresado por una neumonía, pues es recomendable que un mes posterior al COVID vayan a hacerse un chequeo cardiopulmonar. No es recomendable que comencemos a tener actividades inmediatamente actividades físicas como las que teníamos probablemente antes del COVID, porque nuestra capacidad no va a ser la misma, Ujú. sino que debemos de tener una evaluación médica que nos diga si podemos hacer o no este tipo de actividades. Ok, o sea que una persona que ya tuvo la COVID-19, doctor, debe de consultar a su médico de cabecera posibles secuelas. Pregunto esto porque de repente los que fuimos de síntomas leves,
¿Tendremos alguna secuela? ¿Cuánto tiempo después, doctor? ¿O cuál debería de ser, vaya, el protocolo de cuidado de una persona que ya le dio la COVID-19, independientemente si fue suave, moderada o fuerte de una persona que estuvo en cuidados intensivos? Es que son diferentes el abordaje, digamos. No Ajá, puede ser el mismo aplicado para una persona como usted que tuvo una enfermedad leve a una persona que tuvo una enfermedad severa. Para que, por ejemplo, mi caso. ajá. Eh, entonces, a una persona leve, recomendación que tuvo una enfermedad leve, mire, si no se recomendado que por lo menos un mes después, bien, mínimo para toda la población a partir de los 6 meses de edad, si yo no tengo la vacuna de influenza, sería recomendable vacunarme contra influenza. Bien. Y si yo además tengo otros factores de riesgo, como los que ya mencionamos, y me dio una enfermedad leve, agregarle a eso la vacuna contra el neumococo, por lo menos 4 semanas después de haber sufrido la COVID. Es importante. Si ya las tenemos, pues chévere. ¿Qué pasa con aquellas personas que sí tuvieron una enfermedad leve? Aparte de estas medidas de prevención a través de vacunas, como las que ya mencioné, también yo debo visitar a un cardiólogo, yo debo visitar a un neumólogo para que me haga una evaluación cardiopulmonar. Aquí no tanto con el médico de cabecera, porque mi médico de confianza puede no ser cardiólogo, puede no ser neumólogo, sino pues le podemos preguntar a nuestro médico de confianza a quién me ¿A recomienda quién me para ir a hacer una recomienda? evaluación. Ujú, Exacto. ujú, ujú. ¿Por qué? Porque bueno, por ahí ha habido casos de personas que desarrollaron un infarto del corazón o desarrollaron un embolismo pulmonar porque reiniciaron sus actividades físicas demasiado tempranas sin una supervisión. ¿Verdad? Y por eso es importante ese tipo de evaluación post-COVID. Doctor, hablando de infarto, yo vi en redes sociales muy sentida la población médica a causa del fallecimiento de este patólogo, el doctor Pablo Antonio Escobar, que falleció Sí, el sábado precisamente a causa de un infarto súbito como una posible secuela de la COVID-19. sí, miren, yo desafortunadamente, bueno, sí he escuchado los comentarios de los colegas, cómo han sentido la pérdida de la vida pues, de nuestro colega. Yo no tuve el placer de conocerle, pero escuchando tantos comentarios positivos, no dudo pues, que el colega es un gran ser humano. Ahora, tampoco he logrado confirmar si él verdaderamente tuvo COVID previo, algunos, o no, Ujú. pero por ahí he escuchado algunos de que dicen que sí lo tuvo. Exacto, sí, sus compañeros Entonces, mencionan eso. exacto. Ujú, Entonces, ese pudiera caer dentro de un caso, porque él estaba haciendo ejercicio durante, según lo que sabemos, ujú. estaba haciendo ejercicio cuando desarrolló el infarto. Entonces, este pudiera ser un ejemplo, ¿verdad? Aunque como lo digo, no lo puedo certificar, porque si fue así, pero de que si yo comienzo a hacer una actividad física no controlada, puedo llegar a tener un evento de este tipo, ¿no? Ujú. Ok. Y no sería el primero ni el último. De ahí el llamado, pues, a que nos hagamos ese tipo de pruebas antes de iniciar, o una evaluación previa antes de iniciar nuestras actividades, que la hacíamos antes de haber sufrido la enfermedad. Doctor, se viene la época de los, bueno, Vientos. de vientos, que es viento seco, ¿verdad? Ujú. Los de fin de año, El polvo. el polvo, contraer gripe, ¿verdad? Y pues decían, en una época donde, puchica, le puede dar gripe y COVID-19 al mismo tiempo, hay mucho riesgo de coinfección. Bueno, fíjate que nosotros, desde el punto de vista lógico, así como el análisis lógico que tú has hecho, pues sí, uno esperaría que también podemos llegar a tener una coinfección eh, con otros virus de la gripe, a la cabeza del virus de la influenza. Sin embargo, no hemos observado esa tendencia Ujú. como esperaríamos de que se encuentren coinfecciones. ¿Verdad? Es raro ver coinfecciones como a diferencia cuando uno tiene gripe por influenza que se pueda sobreinfectar por una bacteria como complicación.
en el caso de este binomio, sí es una amistad peligrosa, pero que sea tan frecuente ese tipo de complicaciones no lo hemos estado viendo. Probablemente esto esté asociado al hecho de que la población también que aplica los protocolos de prevención, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, también son medidas que nos ayudan a prevenir enfermedades respiratorias como la gripe por influenza o la neumonía por neumococo. Pero también no debemos de confiarnos de eso. Porque yo, por ejemplo, de la cantidad de casos que nosotros hemos visto de pacientes COVID, en muchos casos de estos hemos tratado de investigar otros posibles virus que puedan estar involucrados a través de un examen que se llama panel respiratorio, que busca 17 virus al mismo tiempo, y solo he tenido un caso, no de coinfección, sino que la persona era negativa a COVID y estaba infectada por el virus de influenza B, tipo B. Okay. Entonces, pero eso no significa que nos vayamos a descuidar, y por eso la recomendación de que nos vacunemos contra una gripe por influenza o que nos vacunemos contra el neumococo si tenemos una indicación, por el hecho de que si a mí ya me dio COVID y me da una gripe, y por ejemplo yo tuve un COVID severo, ¿verdad?, que me dio neumonía, y después, si no me vacuno, desarrollo una gripe por influenza, la probabilidad de que esa gripe por influenza se pueda complicar es mucho mayor a que si no la tuviera, ¿no? Lo mismo con una neumonía por el neumococo, ¿verdad? Entonces, por eso, de ahí la importancia de que debemos de vacunarnos si no lo estamos. Sí, o sea, lo que usted dice es que no bajemos la guardia no solamente por la COVID-19, sino que también hay otros virus que igualmente son fuertes, pues, ¿verdad? Y que pueden complicarnos así como nos ha complicado la COVID. Ajá. O sea, tienen las mismas complicaciones que nos pueden llevar a la muerte, a una ventilación mecánica, a una unidad de cuidados intensivos, etc. Ok, doctor, tengo dos inquietudes. La primera es, en su experiencia profesional, porque hemos hablado de cifras oficiales, pero también pues tiene la experiencia del día a día profesionalmente hablando. ¿Qué tipo de personas son las que llegan, que resultan positivas a la COVID-19 desde el 4 de octubre en adelante? ¿Qué tipo de personas son las que están presentando los síntomas y que a través de la prueba pues salen positivas a la COVID-19? Bueno, sí, con respecto a los meses previos, sí hemos comenzado a ver mayor cantidad de jóvenes infectados, que con respecto a meses previos. Okay. Pero también estamos teniendo personas adultas mayores que se están infectando. Uno busca e interroga, como bien decían por ustedes también, la mayoría de adultos mayores no han salido de casa, pero les llegó el COVID a la casa y les llegó a través de algún joven, ¿entiendes? Por ejemplo, tengo el caso de una familia en cual los 6 miembros, 3 hijos, bueno, son 4 hijos y los esposos, pues obviamente los hijos son jóvenes, todos se infectaron, y la enfermedad llegó a través de un joven, y de esos 6, al papá tuvimos que ingresarlo por hipertenso y desarrolló una neumonía moderada. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado viendo actualmente desde el 4 de octubre para acá, que son personas, bueno, los jóvenes se están infectando más frecuentemente y aquellos adultos mayores con coinfecciones son los que estamos ingresando, ¿verdad? Pero cuando busco uno el nexo epidemiológico ha sido el hijo, ¿verdad?, que les infectó, que llevó el virus a la casa. Por eso el llamado a que nos descuidemos y que los jóvenes, como lo dije antes, podrán decir, si a mí me va a dar una gripita o voy a hacer y me voy a dar cuenta que me pase. Pensemos en las personas que viven en nuestra casa. Si son personas con riesgos, protejámonos nosotros para protegerlos a ellos. Claro, por eso que usted dice que lo... Ahora, doctor, sí es cierto que el país saldrá, digamos, fortalecido en cuanto a la infraestructura hospitalaria, al menos en el tema de
de las UCIs y todo lo que ya se ha hablado durante todos estos meses. ¿Podemos afirmar eso? ¿Podemos decir que ha habido, vaya, digamos, que el COVID-19 de alguna manera ayudó a que esa infraestructura mejorara y ahora tenemos por lo menos mejores equipos, mejor atención? Ajá, un mejor sistema de salud. Esa inversión en el sistema de salud está provocando una mejor atención en salud pública. Mire, es bien difícil el poder afirmar de manera categórica que la pandemia nos ha venido a mejorar el sistema de salud o no lo ha venido a mejorar. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque, y sobre todo cuando ese tipo de información ahora ha sido declarada en reserva por parte de las autoridades de salud pública, que incluyen dentro de la información en reserva el proceso de la creación del Hospital El Salvador. De tal manera que si no conocemos la información, es bien difícil poder decir sí o no viene a mejorar la infraestructura. Otra cosa importante a decir es el hecho de que este tipo de información, ¿por qué es importante conocerla? Yo no necesito saber el nombre, la dirección, como técnico me refiero, el nombre, la dirección tal vez sí para saber de dónde proviene la persona, pero no necesito saber datos personales que comprometan la seguridad de una persona que se ha infectado de COVID. Yo lo que necesito saber es edades, sexos, el origen de dónde viene esta persona, cómo se infectó, para que podamos hacer un análisis técnico de qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, y no volver a cometer los errores en un futuro próximo. Por eso, desde el punto de vista técnico, creemos que es importante hacer un análisis de eso y esa información no debería estar reservada. La otra cosa que así a nivel popular, obviamente, si yo me ufano o yo digo, mire, las cosas yo las estoy haciendo bien, pues yo no tendría motivos para esconder esa información, para que entes externos e independientes dijeran, sí, el doctor Solano, todas las medidas que ha adoptado son efectivas. Hay que tener un análisis participativo de esa información que validen o no las medidas que hemos tomado. Como dice el dicho popular, el que nada debe, nada teme. Y si yo no transparento información, pues quizás es porque temo algo que se den cuenta la gente, ¿no? Eso sí, yo haría, es lamentable de que este tipo de información se haya puesto en reserva, porque entonces no nos permite conocer, analizar y valorar qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, porque si no, estamos en alto riesgo de volver a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. O en realidad validar toda la inversión, ¿verdad? Doctor, y como representantes del colegio médico, no ha habido acceso tampoco a esta información, es muy escasa entonces, es lo que deberíamos entender. No, definitivamente la información que nosotros tenemos es la información que ustedes tienen, o sea, lo que sale publicado. Lo que sale publicado. No tenemos. Ahora que por momentos colegas nos informan, nos dicen, nos comentan, ¿verdad? Pues es algo que de alguna manera nos permite también poder hacer un análisis de lo que se publicita a lo que en realidad está pasando en algún momento. Entonces, eso es la única fuente externa de aquellos colegas que a veces nos hacen, que están dentro del sistema público y que nos comparten, que son aquellas fuentes que no podemos mencionar para protegerlos también a ellos. Claro. Al final, la etapa 3 de CIFCO, pues no tendría ninguna incidencia, digamos, en la atención de la emergencia, puesto que todavía no ha terminado.
No de la emergencia, pero sí del sistema público de salud. Del sistema público, ajá. ¿Cómo debería enfocarse? Porque comenzó con 70 millones y creo que va a terminar costando un par de millones más. Pero ¿cómo debería, digamos, si esta obra, porque va a terminarse en algún momento, cuál debería ser, digamos, la vocación? O porque están los de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ustedes manejan todo esto que debería tener este hospital El Salvador en su etapa 3 o en el conjunto, porque hablaron de una ciudad hospitalaria. Bueno, en primer lugar, yo creo que cuando tomamos este tipo de decisiones tan trascendentales, debe estar basado en un plan, en un análisis previo. No puede ser producto de improvisación, o de decisiones estrictamente políticas, de querer buscar objetivos político-electorales, en este caso, de impactar de esa manera, sino que debe ser en base a un análisis previo, comenzando por la localización, dónde voy a localizar ese hospital que voy a construir. Debe ser producto de conocer aspectos técnicos, si en esa zona que yo quiero construir va a venir a solventarme los problemas de déficit de camas que hay en la zona, basado en la cantidad de población, por mencionar un parámetro. Cosa que creemos que en este momento no se tomó como El Salvador. Una decisión política de decir que íbamos a construir el hospital más grande, pero que en la práctica, como usted bien dice, Tony, desafortunadamente no nos vino a crear o no vino a ser la fuente de salvación para el manejo de la pandemia. No evitó que el sistema de salud se viera colapsado porque no estaba listo en su momento, ese hospital, para poder dar un manejo adecuado a la pandemia. Luego, yo en realidad llamarlo hospital ahorita, con la infraestructura que tiene, no puedo llamarlo hospital. Lo único que puedo decir que es el centro de atención más grande de personas COVID-19 que hay en el país. ¿Por qué no lo podemos llamar hospital? Porque un hospital cuenta con un servicio de emergencia para comenzar, es decir, donde las personas van a llegar en aquel caso a consultar si tienen alguna emergencia. O sea, que acuden. Exacto, y ahí pueden ser evaluados y determinan si hay un manejo ambulatorio o lo ingresan. Es un centro de referencia donde llegan pacientes referidos de otros hospitales y ya van para ingreso, ¿verdad? Luego lo otro, el no contar con sistemas de apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que una persona con COVID puede desarrollar una complicación, por ejemplo, una apendicitis, ¿verdad? O una necesidad de someterlo a un procedimiento quirúrgico de urgencia, pero el mismo centro, El Salvador, no tiene la capacidad para resolverle en el momento eso a la persona, sino que sé yo que, por ejemplo, aspectos quirúrgicos, ahí no hay sala de operaciones, no hay una sala de operaciones donde se pueda llevar a cabo. O si, por ejemplo, lo ingreso a usted, Tony, inicialmente ahí y pienso yo después que se me está complicando y que yo necesito hacerle una tomografía axial de alta resolución que se simplifica en TACAR. No hay un centro de radiología ahí dentro de la misma instalación. Tengo que sacarlo a usted de ahí y llevarlo a otro lugar donde se puedan hacer ese procedimiento. Hay un banco de sangre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso no se le puede llamar hospital, doctor. Sí, ahorita es como un centro de atención COVID. De personas COVID positivas. No son esa serie de factores que hacen pues, decir lo que estoy afirmando actualmente. Ok. Doctor, retomando lo que preguntaba Tony, si el sistema de salud ha salido fortalecido en atención a la salud del pueblo salvadoreño, indistintamente si es COVID o no, por toda la inversión que se ha hecho, porque pues hemos conocido no solamente de la inversión en el Hospital de Salvador, sino también en otros hospitales del país. Y usted decía que una de las medidas a tomar, siendo responsables con nuestra salud, es hacer, si hemos tenido la COVID-19, es hacer consultas con otros médicos especialistas. Pero el sistema de salud está disponible para hacer esas otras consultas, porque, a ver,
95% de la población no tiene los recursos económicos como para ir a un cardiólogo, ir a otra especialidad, de manera de hacerse una evaluación general o seguimiento luego de la COVID-19. ¿Existen las condiciones en el sistema público? Fíjese que como tal que le dé el apoyo al 100% de la población que lo requiera, no. Sé yo de que recién vimos en los noticieros y en las redes sociales del Ejecutivo que en el Hospital Nacional Saldaña inauguraron un área en donde iba a dar precisamente esa evaluación cardiopulmonar a aquellos pacientes post-COVID. Sí sé que el Hospital Nacional Saldaña tiene un área ahora que está brindando esos servicios. Pero obviamente este tipo de evaluaciones no debería estar centralizado, y obviamente solo el Hospital Nacional de Saldaña no creo que sea capaz de brindar la atención al 100% de los salvadoreños que lo requieran. Por lo tanto, este tipo de iniciativas debería de irse promoviendo a nivel de los diversos hospitales del país, el Hospital Rosales, el Hospital Nacional Sacamil, hospitales del Seguro Social. Las mismas consultas externas de los hospitales deberían de abrirse y crear una unidad donde se pueda estar evaluando a estos pacientes y, por supuesto, darles el soporte técnico que requieran los colegas para evaluar a los pacientes. ¿Cómo se llama la unidad, decía, doctor, que está en el Hospital Saldaña? Para rehabilitación cardiopulmonar post-COVID. Ok. No sé si textualmente estoy diciendo el nombre exacto, pero sí sé que se inauguró recientemente esta unidad de rehabilitación cardiopulmonar y ahí estuvo presente el señor ministro, dando declaraciones hace unas semanas, si mal no recuerdo. Sí. Ok, entonces, aquí hay una... perdón, algo más que... Perdón, doctor, lo interrumpí. No, entonces en ese sentido, pues, creo que ese tipo de unidades deben de abrirse y que estén más disponibles a nivel nacional, ¿verdad?, para poder atender esto. Fortalecido el sistema de alguna manera, pero miren, yo lo que quiero resaltar también acá es que no podemos hacerlo de manera desordenada sin análisis técnicos, ¿verdad?, porque si no, en unos pocos años, en unos pocos meses, una medida que aparentemente puede ser buena, como ya tener disponibles más ventiladores mecánicos en el país, pueden no llegar, estas medidas deben de mantenerse con el tiempo, ¿verdad?, pero no solamente para un momento dado. Entonces, todavía falta mucho y deben de ser producto de un plan nacional, que por cierto es otra información vedada. También está en reserva, ¿verdad? Perdón. También está en reserva. Exactamente. Entonces, nosotros no hemos visto un plan nacional verdadero que el gobierno esté siguiendo, sino que es muchas medidas. Obviamente no esperábamos una pandemia y que ya se tuvieran las medidas escritas, pero no vemos documentos escritos que nos digan cuál es el rumbo con respecto a la pandemia de la COVID, pero también cuál es el rumbo de la salud pública en este país, o cómo mejorar la infraestructura, que eso sí deberíamos de tenerlo escrito para saber cuál es el faro a seguir, ¿verdad?, en el manejo o en la restauración del sistema de salud de nuestro país. Claro. Doctor, aquí pregunta el número 7598 a través de nuestro WhatsApp, gracias a Claro. Doctor, según su conocimiento, ¿algún país llegará a la inmunidad de rebaño y cuándo podríamos tener la vacuna? Bueno, yo creo que la primera pregunta es muy difícil de contestar, de establecer fechas, de cuándo se podrá establecer la inmunidad de rebaño. La segunda, también podemos hacer de cuándo va a estar disponible las vacunas. Pues aquí tal vez decirle de que en lo personal no creo que en nuestro país la tengamos antes o en el primer semestre del próximo año. Creo que siendo muy optimistas, pero exageradamente optimistas, la podríamos tener en nuestro país en el segundo semestre del próximo año, ¿verdad?
este tema de las vacunas también se ha politizado. Incluso Mr. Donald Trump no quiso utilizar como tema de campaña de que él iba a tener la vacuna antes de las elecciones. Y vemos que no va a ser así. Entonces, definitivamente, las vacunas también todavía estamos en un periodo que no sabemos qué tan efectivas pueden ser. Por lo tanto, si todavía no tenemos la certeza de la efectividad, no podemos decir que la vacunación vaya a ser la solución a finalizar la pandemia del COVID-19. Hay que esperar un poco cómo va a desarrollarse la seguridad, la eficacia de las vacunas. Hay signos esperanzadores, pero también hay otros datos que nos dicen que puede tardarse un poco más de lo que nosotros quisiéramos. Ok, o sea, antes de ¿qué? Del segundo semestre del próximo año, dentro de un año, pues, por decir algo, Sí, doctor, podríamos estar hablando no que la vacuna podría estar llegando al país, podría, ¿verdad? Porque entiendo, doctor, que todas las vacunas continúan en la fase de pruebas, pero ya en una considerable cantidad de personas, fase 3, cabal, en un considerable número de personas. Por ahí van las vacunas, ¿verdad? Actualmente, mire, hay entre 150 y 200 candidatos de vacunas. Y más o menos, un poquito menos de 5 ya van por la fase 3, que es la previa a la comercialización. Es una fase en la cual se utilizan las vacunas, se utilizan grandes cantidades de voluntarios, por lo menos. Doc. Sí, ya me escuchan nuevamente. No, Sí, ahorita que sí. por lo menos 5 vacunas ya están en la fase 3. Ok, entonces, están previas a la fase 4, que es la fase de comercialización, digamos, y de vigilancia de la vacuna. Entonces, no sabemos todavía, a ciencia cierta, cuál de todas estas van a ser las que van a funcionar más. Además, deben de tomarse en cuenta otros aspectos, sobre todo logísticos. Muchas de estas vacunas requieren condiciones de almacenamiento, de congelación, ¿verdad?, a menos 20 grados centígrados hacia arriba. Y tengo entendido pues que nuestro sistema actual no está capacitado todavía, no tiene estos refrigeradores, aunque ya comenzaron a llegar algunos donativos de este tipo de refrigeradores para almacenar vacunas. Entonces hay varios aspectos que va a haber que discutir en su momento de cuál es la vacuna más adecuada que el país debe tener acceso, ¿verdad? Y ahí el llamado pues desde ya pues al Ministerio de Salud que se auxilie de técnicos, sobre todo el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones, de la opinión de este ente asesor que tiene para decidir la toma o cuál vacuna va a ser mejor para la población salvadoreña. Y no solamente de comprar o de recibir donaciones de la vacuna, doctor, sino del manejo, ¿verdad? Eso es otra inversión aparte, el traslado y el manejo a nivel local. Sí, porque si no nos va a pasar el fiasco que tuvimos con donativos y además compras que hizo el gobierno de la hidroxicloroquina, ¿no? Ustedes recordarán aquel medicamento antimalaria. Que afortunadamente la hidroxicloroquina se puede utilizar para otras enfermedades y pues para eso está sirviendo actualmente, ¿no? Pero solo porque nos van a donar una X o Y vacuna, pero que desde el punto de vista técnico esta vacuna no ha demostrado ser eficaz y mucho menos segura, no le deberíamos de aplicar. Aquí sí importa ver, como aquel dicho que dice que a caballo regalado no se le busca alado, ¿no? Aquí sí hay que ver también qué es lo que nos van a, en dado caso, vamos a recibir el donativo. Si aplica o no aplica para nuestra, a ver, cultura, sí, ¿no? Al tipo de gente, no sé, el clima, modo de vida. Exacto. No tanto eso, sino que si es eficaz, si es segura, si también es una vacuna, la dosis para lograr la efectividad, si solo es una o son 5 dosis, por decir algo, ¿verdad?, o son más dosis, esos son aspectos que se deben de tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión. ¿Verdad? Ok, doctor, en Europa entendería yo que ya está la segunda ola de contagios.
Ahí sí es una segunda ola. Ahí sí es una segunda ola, entenderíamos. Yo no estaría tan seguro, habría que escudriñar país por país, porque Ujú. si cumplen esto, probablemente, eh, fíjate que yo siento que también ha habido ese término de que ya están en segunda ola, pero creo que la mayoría de países europeos no están en una segunda ola, sino que en un repunte de casos de la primera ola todavía. Ok. Creo que, si mal no recuerdo, de los pocos lugares donde, y no digo de países, de los pocos lugares donde hubo un silencio epidemiológico, por ejemplo, fue la ciudad de Wuhan, Ujú, ¿verdad? El ujú. epicentro donde inicia esta pandemia, llegó a tener momentos de 0 casos, ¿verdad? Y después se han venido presentando otros casos, pero que el 100% de la región europea esté viendo una segunda ola, no estoy muy seguro de poder decirlo. Creo que sí tuvieron una baja importante de casos y hoy está sucediendo pues que por el relajamiento de las medidas han tenido un repunte de casos. Ok, sí. Bueno, Más o menos lo que está sucediendo aquí en el país, ¿verdad? El llamado es entonces Claro. a sentirnos otra vez como estábamos por allá de mayo, junio, doctor, tomando las precauciones necesarias al pie de la letra. Definitivamente debemos de seguir haciendo eso y mantenernos esas medidas de prevención que han demostrado que son efectivas si las aplicamos de manera consciente y constante, ¿no? ¿Verdad? Porque una pequeña ruptura de esa, deben de ser aplicadas en su totalidad, no solo, mire, voy a utilizar, es que yo utilizo mascarilla, pero no me lavo las manos, por ejemplo, Ujú. ¿no? O yo me lavo las manos, pero no guardo el distanciamiento social. No, en su conjunto deben de ser aplicadas todas para evitar enfermarnos. bueno, doctor, gracias por actualizarnos, nuevamente, pues es un jalón de orejas en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque, pues sí, estamos demasiado confiados y la muerte anda ahí y no se va a ir en mucho tiempo. Así Sí. que mantengamos, mantengámonos firmes con todas estas medidas de bioseguridad. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la paciencia de esperarme ahí, hacerme la espera y siempre disponible para cuando ustedes lo consideren pertinente, ¿no? Lo Y sabemos. Gracias, doctor. No, muchas gracias. miren, nos tenemos que ir a poner la vacuna de la influenza, Sí. de la Yo les aviso, yo les aviso porque a usted, ahí con ustedes, no ha venido todavía la vacuna, la que les corresponde La a que nos ustedes. toca. Ah, Ah, vaya. vaya, y nosotros Que todas las semanas Diana Verónica me dice, mira, no le hemos hablado al no le doctor. hemos Sí, hablado, no, sí, Nos va tenemos a que ir. regañar el doctor, le digo yo. también saludos a Carlitos Arevalo, que también haya estado Sí, preguntando, doctor, Ajá. ahí ha estado Charlie, pendiente. Gracias, doctor eh, Solano Leiva. cuídense, un Ahí placer. nos avisa, doctor. Claro que sí. Ok, un Hasta luego. abrazo, gracias, cuídense. Gracias. Llegó el momento de nuestra tan gustada sección, El sabor de la palabra, con Edward Dennis, quien describe cada mañana los deliciosos desayunos de San Martín. Edward Dennis, por favor, póngase frente a usted el micrófono para que nos cuentes cuál es la situación. Hoy San Martín nos ha mandado el rico desayuno con una capa de nachos de huevo picado con crema y cilantro, con pollo. Son unos Pochito. super Y salsa chilaquiles verde. porque traen capa de nacho. Ajá, son los chilaquiles. Mira, y son bien ricos esos. Es un plato completo, no Te tenés dio que hambre ponerle nada. te dio hambre la descripción, Diana Verónica. Ya quiero probar esos super chilaquiles yo. ¿Y qué más viene, Eduard Denis? El yogur griego con granola, qué frutos rico. rojos, Ajá. las fresas y el pan con agua, pan de agua. A pan de agua, sí, porque pan con agua muy aguado. Pan de agua. ¿Y qué más viene?